Este es el podcast para profes de idiomas con ambición. Bienvenidos a nuestra casa. La opinión controversial del día de hoy es: los juegos en la clase son solo para los más pequeños. Obvio, los adultos no se divierten, somos gente aburrida, seria, Porque la vida adulta es aburrida. la vida adulta es aburrida, y queremos más aburrición en las clases de idiomas que estamos tomando, y es genial poder aprender un idioma yendo a una clase donde tienes simplemente que leer de un libro y haces muchos ejercicios de gramática. Wow. Ay, no, este tema. No sé, como yo siempre pienso que de pronto pensamos que los adultos no tenemos como derecho a reírnos, derecho a divertirnos. Y esto, no sé, o que si lo hacemos somos ridículos. Pienso que existe Sí. esto también, ¿no? Que si lo hacemos, que si no jugamos, que si nos reímos, somos ridículos. Actúa como tu edad, como que Ajá, si ajá, nadie ajá, quiere secretamente subirse a uno de estos castillos inflables y saltar ahí todo ajá. el día. Por favor, seamos serios. Sí, sí, sí. Em, pero sí me parece un punto muy interesante y creo que lo hablábamos en otro episodio de los estilos de aprendizaje, porque a mí, yo soy una persona muy visual, por ejemplo, y a mí me va muy bien aprender con esquemas y con colores y cuando un profe de idiomas. Ahora que estaba en clases de polaco, por ejemplo, tenía una profe, estábamos en clase online y ella me hacía muchos juegos y mucho tema de conversación y mucho, vamos a describir esta imagen, a ver qué hay dentro de esta imagen de un salón de una casa. Todo bien, pero yo personalmente necesito la teoría primero. Bájame la gramática. Yo necesito ver cómo se estructura esto primero, que mi cerebro entienda esa estructura. Y ya que yo tenga esa estructura, bueno, practicamos jugando. Hay profes que prefieren enseñar jugando y hay gente que prefiere aprender jugando, que Ujú, aprenden muchísimo mejor cuando se lanzan en la conversación o cuando se lanzan a un juego y no tienen problema con equivocarse y no sé qué. Pero a ujú, mí la ansiedad que me da saber que no sé qué es lo que estoy haciendo y que estoy tirando espagueti a la pared y estoy tratando, mientras estoy lanzando espagueti a la pared, de entender cómo estructurar esta oración realmente en mi cabeza y cómo funciona esta declinación en polaco, por ejemplo, y cómo tararara, me genera tanto estrés que no me permite disfrutar el juego. ujú, ujú. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que tú serías la persona que necesitaría la teoría y luego el juego dentro de la práctica. Claro, el juego como una herramienta para afianzar el conocimiento, pero no como una herramienta para darme el conocimiento. Ujú, okey, te entiendo, okey. Yo personalmente creo, que puedes hacer de todo un juego. Ujú. A mí me gusta mucho cuando introduzco tal vez tú no te gustarían mis clases entonces, porque cuando introduzco un nuevo concepto, me gusta empezar con un juego, Ujú, porque para mí siento que es una forma en la que le como que relajas el ambiente antes de entrar con un tema más denso, ¿sí? ujú, Em, pero sin duda, y hablamos en algún episodio de la personalización, y creo que eso es súper importante, porque vas a ir adaptando tu clase y tu forma de enseñar a las cosas que ves que le hacen sentido o no al estudiante. ujú. Ujú. Entonces, yo, si fueras mi estudiante, ya sabría que contigo no hay juegos. No, hay Al juegos. principio, A mí al me encantan los principio. juegos, pero no un Ujú, juego donde yo no sepa qué es lo que, o sea, tú eres de esa gente a la que le encantan los rompehielos, entonces, cuando van a una conferencia y entonces dicen, pónganse de pie que vamos a hacer un rompehielos y tú no sabes realmente qué es lo que va a pasar en ese rompehielos, si tienes que bailar, porque a veces te ponen a bailar enfrente de un montón de extraños y es como, yo no quiero hacer esto, por favor. Yo necesito que me establezcan las expectativas para que mi ansiedad no tome el poder de la okey. situación y yo pueda realmente disfrutar el momento. Entonces, me parece que está buenísimo Ujú, que ujú, introduzcan los contenidos de una forma más relajada y que no se sienta como tan pesado, pero a la vez, por lo menos para mí, estableciendo expectativas. Sí creo que cuando estamos lidiando con una persona uno a uno,
tienes que adaptarte sin dudar a dudas a su forma de aprender y a lo que les gusta, a lo que no les Ujú, gusta. Yo recuerdo cuando yo daba clases que tenía un estudiante de B1 que no tenía idea de la gramática, no tenía idea de absolutamente nada, pero él no quería saber nada de gramática. Él llegaba y me contaba sobre su día, sobre su semana, sobre su familia, sobre su hijo, sobre su esposa. Y yo, a medida que él me contaba todas estas historias en español, iba explicándole, corrigiéndole, esta palabra está ujú, mal usada por esto y por esto y por esto, y le explicaba, tarara, y seguían echándome el cuento. Esa ujú, era la ujú, forma en la que él aprendía mejor. Otros estudiantes aprendían mejor cuando yo les decía, bueno, hoy vamos a hablar de esto y a partir de aquí vamos a construir las frases y las ujú, oraciones y las historias y bla, bla, bla. No, ujú. no creo que funcione igual si tienes un grupo, porque hay demasiados Eso. estilos Y diferentes. exacto. Es que con las clases individuales, mucha gente lo ve como una parte que no se puede jugar porque es individual. No coincido. Yo honestamente considero que absolutamente todas las actividades se pueden hacer un juego. Em, Incluso como que ya tengo en mi mente los tipos de juego que puedo crear, dependiendo de las actividades. La cosa es si la gente entra o no entra a esto. Pero la otra cosa es que con los grupos particularmente, y también con los individuales, pero más con los grupos, muchas veces el profesor espera que va a llegar con un juego a la clase y todos, súper felices, súper divertidos. Y no es así. Siempre digo que nuestro papel es más enseñar a aprender, ¿no? Ujú, Y también enseñar a jugar. Ujú. La primera vez que organizas un juego con un grupo, no todo mundo va a estar tan feliz, porque tal vez mucha gente va a tener esta idea de, pero qué ridiculez, pero yo, no sé, dependiendo del estilo de aprendizaje, hay gente como que le cuesta muchísimo más entrar en su era creativa, ¿no? ujú, Entonces, si le dices como, por ejemplo, este post que compartimos en el top 5 de Casa Profe, de véndeme el objeto, ¿no? Como véndeme este objeto, pero es un micrófono, pero me tienes que vender este objeto y no me puedes decir que es un micrófono. No tiene que ser un micrófono, tiene que ser algo diferente. Hay un grupo de gente que te va a decir, ¿de qué me hablas? O sea, ¿de qué me ujú, estás hablando? O sea, esto no tiene ningún sentido. Y entonces, ¿qué haces? Necesitas guiar más. Ujú. Vas tú a hacerlo primero. El modelaje es súper importante. Primero, tú como profesor, le vendes el micrófono sin ser un micrófono, le das ejemplos, le das ideas y después permites que lo haga. Ahora, la otra cosa es que hay ciertos juegos y ciertas actividades que tal vez para nosotros son muy naturales, estamos acostumbrados, hablamos el idioma, pero el estudiante necesita tiempo para prepararlo. Entonces, véndeme el objeto. Mira, yo como te lo estoy vendiendo y ahora te doy 2 minutos para que prepares tu pitch de ventas. Y mientras, durante estos 2 minutos, aquí estoy como tu apoyo, acompañándote, ¿no? Pero no todo así, así, así. Entonces es un poco como jugar, pero alentar el proceso y darle ujú. tiempo y espacio a la gente para que se acostumbre. No solo llegar y párate, baila, todos a gritar, todos a vender, todos a cantar. No, porque los adultos te dicen como de qué, de Entro qué me en hablas. pánico, estoy hiperventilando en una ¡Ah! esquina en 2 segundos, o sea, no. Te vas Lo de la otro clase, nunca vuelves, ¿no? sí, esta mujer se volvió loca, yo Ujú, no, esto no va conmigo. Y lo otro ujú, también es entender qué es un juego, porque un juego, por ejemplo, a mí me dicen: "Vamos a jugar", y yo pienso, no sé, Pictionary, Monopolio, estos juegos de mesa, pero ujú, un juego también puede ser, que sí, estos jueguitos de canciones con las manos, puede ser Kahoot, puede ujú, ujú, ser un juego de adivinanzas, puede ser jugar a las escondidas incluso, y ujú, ujú, moverse alrededor del salón y ver, bueno, este objeto está escondido detrás de otro objeto que es tal cosa y usamos eso para describir. Entonces, gamificar una clase, gamificar una situación, creo que también hay que entenderlo como una estrategia que nos permite pensar en una cosa como algo diferente, ujú, 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 como una herramienta para hacer vínculos de memoria entre una cosa y la otra, que no sea todo tan literal, y también como una herramienta donde le demos a este estudiante un hit de dopamina, que se sientan bien por un logro, que los logros sean pequeñitos,
sean alcanzables, que los haga sentir bien, porque esa recompensa química que van a sentir en el cuerpo por haber hecho esta actividad bien dentro de su nivel, también los va a ayudar a recordar este evento y recordar este contenido. Ujú, exactamente, porque cuando tú gamificas cualquier cosa y todo puede ser gamificable, o sea, piensa, por ejemplo, en un debate, ¿no? Entonces, cuando íbamos a la escuela, había debates en la clase, no sé, de literatura, de historia, de civismo, lo que fuera. Y simplemente un debate era tu equipo defiende tal, tu equipo defiende tal y punto. Pero eso lo puedes gamificar. Puedes agregar puntos, puedes agregar bonos, puedes quitar puntos, agregar ciertas reglas que lo gamifican, ¿no? Y lo mismo pasa con una explicación gramatical. O sea, tú la puedes gamificar en el momento en el que le haces como un twist a la misma actividad. No se trata de que toda la clase sea juego, juego, juego sin intención. O sea, creo que lo más importante y lo que a veces puede confundir es pensar que simplemente puedo llegar con un, no sé, Jenga, ¿no? Yo qué sé, y nos ponemos a jugar, ¿no? Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? ¿Qué estoy enseñando? Porque sí, el eje central y lo más importante es la enseñanza. ¿Qué tema estoy enseñando y por qué este juego o cómo, más bien, cómo este juego me va a servir como una herramienta para lograr el objetivo? Así como Ujú. tengo un manual, tengo los juegos, Eso iba a tengo decir. el internet, tengo la pizarra, tengo los cuadernos, los lápices, todas las herramientas, ¿sí? Justo eso Y el iba a juego tiene que mencionar. ser eso. Los juegos de Ujú, mesa vienen con un manual de instrucciones y si lo vemos ese manual como una guía para gamificar nuestras propias herramientas, podemos ver que en ese manual de instrucciones tenemos un inventario de con cuáles ujú, recursos estamos contando. Tenemos ujú, reglas para establecer ujú, las expectativas, no solamente de ujú, cómo avanzar, sino de qué está bien y qué está mal, qué ujú, suma, qué resta, en ujú, qué momento nos tenemos que sentir "Ujú", y en qué momento, no tanto, y cómo ujú, llegamos al final a cumplir el objetivo. Y a partir de ahí hacemos como una ingeniería, retroactiva y vemos, bueno, si lo que queremos hacer es bajar el contenido que tiene que ver con, no sé, los 4 pasados en español, entonces, ¿cómo hago de esto un juego y con qué herramientas cuento en el salón de clases, sea online o en persona? Para ujú, poder bajar esta información y también con qué herramientas cuento con mis estudiantes, porque si es un grupo, sé que este grupo son tres que piensan de forma muy visual y uno que es muy auditivo. ¿Cómo puedo implementar esto junto con las demás herramientas que tengo para hacerlo mejor? Que a ver, que no quiere decir que todo se tenga que crear desde cero. Hay muchísimas herramientas, muchísimos juegos, muchísimas ideas online que pueden encontrar, ujú. pero, sí me parece que es una herramienta muy interesante para que la gente, especialmente los adultos que siempre preguntamos: "¿Por qué esto es así? ¿Por qué no es igual en mi idioma?". Que yo lo hago todo el tiempo, yo soy uno de estos adultos fastidiosos. Kinestésica. Yo necesito entender cómo esto se relaciona con el español, aunque nunca Pero, esté relacionado ¿realmente con el el español. subjuntivo es útil o puedo no aprenderlo? No, no ¿Qué es útil tanto para usan el nada. imperativo? Porque tal vez me lo salto, ¿no? Tal cual. Me parece que más allá del como ese aspecto técnico es entender que gamificar es extremadamente útil para hacer que esa información se quede en la Ujú, mente. Es muy útil para temas complejos, para temas difíciles, porque hacen la clase más ligera, hacen que la persona disfrute más ese momento que ujú, tienen todo el día de trabajar, de estudiar o de estar con su familia, de estar estresados, de qué sé yo, y que puedan tener esa una hora a la semana de relax, de disfrutar y de además de que su cerebro haga conexiones neuronales nuevas, aprenda cosas nuevas y que lo van a recordar por siempre porque la clase fue ujú. súper divertida, es muy, muy importante. Eso es muy importante. Y también, incluso porque ahora estamos hablando como de clases, digamos que privadas, ¿no? De la educación privada. Pero también pienso en la educación reglada, ¿no? Como tan importante, porque imagínate, yo veo a los estudiantes ahora, ¿no? Como con 100,000 clases, 100,000 Sí, exámenes, ¿sabes? Mil cosas que hacer. Y la clase de español como tal. Digo, si es inglés, es diferente porque incluso tienen que pasar un examen y etcétera, pero ya se vuelve como no tan importante. Entonces, de pronto me dicen mis estudiantes que enseñan como francés o que enseñan español, em, o que enseñan alemán,
que ya es como la segunda lengua aquí en Polonia, ¿no? Entonces, su primera lengua es el inglés, de ahí necesitan tener buenas notas, le ponen como, mucha motivación, pero ya después la otra, ¿para qué? Si solo abro el manual, ¿no? Y sí, el verbo ser, el verbo estar, no sé Especialmente con qué. adolescentes. Exacto. Entonces, pero tienes que, y fue otra de las actividades que compartimos en Top 5, eh, ¿qué qué los va a motivar?, ¿no? Por Ujú. eso esta clase de volverlos influencers. Es un mundo, ellos están en TikTok, les gusta hacer sus cosas, me siento tan señora cuando hablo de esta forma, ¿no? Pero es la verdad, o sea, ¿de qué forma tú vas a gamificar para ellos? No es lo mismo gamificar para ellos que gamificar para un adulto, un grupo de adultos que llegan a su clase de español después de trabajar. Que a ver, a tener en cuenta que aunque estés en una clase, en una escuela, ellos son tus clientes. Entonces, Ujú, siempre, 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 hagamos lo que hagamos de trabajo, nuestro cliente, no solamente nuestro cliente va primero, es que nuestro trabajo es ponernos en su lugar y hacerle la vida más fácil. ujú, ujú, ¿Cómo podemos, con las herramientas que tenemos a disposición hoy, que son todas las que se puedan imaginar, porque tenemos acceso a Internet en nuestras ujú, manos? ujú, ¿Cómo podemos hacerle la vida más fácil a esos estudiantes o a esos adultos que están estresados, que tienen otras, tal vez muchas mejores cosas que hacer que ujú, ujú, cumplir con este hobby o con este requerimiento del Estado? ujú, Bueno, ujú, vamos a ponernos un poquito creativos, ya se nos olvidó, pasaron 5 años de la pandemia. En la pandemia todo el mundo se puso muy creativo, pasando las ujú, clases a digital, a ver cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Vamos a recordar que no necesitamos una crisis para pensar un poquito fuera de la caja y hacer las cosas un poquito diferentes. Vamos a hacerlas un poco ujú. más divertidas, ¿por qué no? Ujú, ujú, claro. Y, pienso que, también es importante decir que no se necesita preparar el juego del año con el tablero más, ¿sabes? Porque profe perfeccionista, profe puede pasarse procrastinando, haciendo material 10 horas, me ha pasado, ¿no? Ujú, He estado ahí. Eh, puede ser con lo más simple. Por eso me encantó esta actividad de véndeme el objeto, porque no necesitas nada más que ujú. tu cerebro, tu guía, tu forma de llevar la clase y ya. Entonces, no siempre tiene que ser tan complicado, no siempre tiene que ser súper elaborado, ¿no? Y Porque si creo no que a veces tienes se idea, conecta. Ujú, tal cual, y si no tienes idea, simplemente pregúntale a tus estudiantes qué tipo de juegos jugaban cuando eran chicos que les gustaba mucho ujú, y ujú. adáptalo al Eso, contenido. ¿Por sí. qué no? A mí me pasó porque una vez estaba con un grupo de estudiantes, de profes, que estudian conmigo y empezamos a hablar de los juegos y yo quería preparar un juego para la clase, porque la clase era sobre los juegos. Y no tenía, no sé, como que no sabía, no los conocía bien porque era un curso como intensivo, entonces no los conocía bien, como que no sabía y de plano ese día llegué, di como la parte de la clase que tenía que dar y les dije, y ahora ustedes me van a proponer a mí que vamos a jugar. Ujú, Claro, tenían un nivel súper avanzado, ¿no? Y terminamos jugando Mafia, que yo nunca había jugado, que sí había visto que lo venden en las jugueterías, pero ahí me di cuenta que no necesitas nada más que papelitos, ¿no? ujú. Entonces, no tiene que ser tan complicado. Ya después tú le puedes dar como los twists que necesitas para cumplir con tu objetivo, pero no, o sea, quiero que se quede la idea de que no tiene que ser ni tan complicado, ni tan quitarte 1000 horas de preparación, ¿no? Tal cual. A mí me encantaría saber particularmente si tú que estás escuchando esto en tu casa, en trabajo, en el gimnasio, ¿alguna vez has aplicado algún juego, alguna clase que ha sido todo un éxito con tus estudiantes? Y si fue así, ¿cuál fue? O tal vez un juego con el que no fuiste muy popular, pero bueno, de los errores se aprende también. Un fracaso porque los pusiste a bailar. Bailen todos al principio de la clase, sí. Por favor, no. Muy bien, pues leemos los comentarios y muchas gracias por hoy. Hasta la próxima. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te hizo pensar, reír o sentirte un poco más acompañado, compártelo con otro profe. Estamos en Spotify, en YouTube como House of Freelancers y en Instagram como Casa Profe. Nos escuchamos pronto.